Hola, bienvenidos y bienvenidas a su programa Tus Derechos. El día de hoy vamos a platicar sobre el proceso de internacionalización de los derechos humanos, un proceso que se dio, digamos, a partir de 1950 y que continúa hasta la fecha, que nos va a permitir además comprender algunas notas características de cómo entendemos los derechos humanos el día de hoy en 2021. Para este tema tengo el gusto de contar con dos expertas y un experto en el tema y presento en primer lugar a Michelle Reyes Milk, consultora en justicia internacional, profesora ordinaria de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además es consultora para las organizaciones Women's Initiative for Gender Justice, Due Process of Law Foundation en Washington, Estados Unidos, y No Peace Without Justice. Ha sido coordinadora para las Américas de la Coalición por la Corte Penal Internacional. Bienvenida, Michelle. También presento a Carlos Villán Durán, presidente fundador de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Fue miembro de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra de 1982 a 2005. Autor de 181 trabajos científicos sobre temas de derecho internacional de los derechos humanos, incluidos 19 libros, y miembro de numerosas sociedades científicas. Bienvenido, Carlos. Finalmente, con mucho gusto, presento también a Nuria Melaní Mendizábal Chacón, directora de vinculación con organismos nacionales e internacionales en la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Obtuvo el grado de especialista y maestro en democracia y derechos humanos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, y completó los estudios del programa de posgrado Garantías y Derechos Humanos del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Cuenta con más de 17 años de trayectoria profesional. A nivel federal colaboró en la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda y posteriormente ingresó al Poder Judicial de la Federación. Bienvenida, Nuria. Gracias, un gusto estar por acá. Bueno, este primer bloque está destinado a dar una introducción al tema para comprender de qué hablamos cuando hablamos de la internacionalización de los derechos humanos. Michelle, ¿nos pudieras dar una primera aproximación de qué estamos platicando? Sí, por supuesto. ¿Me escuchan bien? Bueno, antes que nada, buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias a la Suprema Corte de la Nación por esta invitación y al programa Tus Derechos. Y tremendamente honrada de acompañar a Nuria y a Carlos esta mañana. Carlos, te he leído muchos años, mis alumnos y mis alumnas te han leído muchos años, así que realmente honrada de compartir este panel contigo y de conocerte por esta vía, Nuria, también. Pues el proceso de internacionalización de los derechos humanos es un proceso sumamente importante, fascinante y complejo para los y las internacionalistas, y es un proceso que creo que también nos ayuda mucho a mirarlo desde la historia constitucional, no solo universal, sino también desde la historia universal latinoamericana. Y también muchas veces los internacionalistas solemos enfocarnos o solemos centrarnos en la influencia que ha tenido el derecho internacional dentro de los ordenamientos internos o dentro de los ordenamientos constitucionales, pero solemos olvidarnos de la tremenda, importante influencia que tuvieron los ordenamientos constitucionales, sobre todo a partir de los procesos de positivización dentro del reconocimiento de estos derechos a nivel internacional. Entonces, cuando hablamos justamente de la internacionalización de los derechos humanos, nos estamos refiriendo a ese proceso en que se van a reconocer y se van a positivizar propiamente los derechos en un plano internacional y que se van a deber a diversas razones. Se van a deber a razones como la insuficiencia de la protección a nivel estatal, se van a deber a razones como el impulso que vamos a ver en mecanismos internacionales o incluso dando un paso para atrás, previo a la instauración de los mecanismos per se, al impulso que se van a dar en las primeras organizaciones internacionales que van a tener como eje, con menor grado y con grado que se va a ir incrementando, por supuesto, a lo largo del siglo XX, la tarea de velar por la promoción y la protección de los derechos. Y también vamos a tener
una relación intrínseca con esto que varios, por supuesto, hemos trabajado y conocemos como el proceso de humanización del derecho internacional, ¿no? Ya el profesor Carrillo Salcedo hablaba de la humanización y la institucionalización del derecho internacional como estos grandes fenómenos en el siglo XX, que básicamente significa que el derecho internacional va a dejar de mirar a la persona humana como un simple objeto al cual había que proteger, pero sin darle una voz y un rol en el derecho internacional, y lo va a reconocer como un sujeto de derecho internacional. Por supuesto que a mediados del siglo XX, con la creación de la Corte Internacional de Justicia y desde su primera opinión consultiva, vamos a tener un quiebre fundamental en el derecho internacional en la medida que se van a reconocer otros sujetos de derecho internacional distintos al Estado, entre ellos a la persona, y eso va a significar que como individuos vamos a tener una facultad esencial para velar por nuestros derechos. Entonces, no solo va a significar esto que se nos van a reconocer una serie de derechos a lo largo de distintos instrumentos en el derecho internacional, sino que también se van a crear una serie de mecanismos que nos van a permitir hacer velar por esos derechos. Y la idea fundamental a todo esto, y con esto termino, Roberto, porque creo que tienes una pregunta, es que la protección de nuestros derechos no van a terminar en nuestras fronteras y que vamos a tener mecanismos internacionales para poder velar por esa protección de esos derechos una vez que nuestros propios sistemas internos demuestren que no se puede hacer, ¿no? Muchas gracias, Michelle. Nuria, ya nos adelantaba Michelle, digamos, a lo que te quiero preguntar, pero me gustaría que ahondaras. Previo a las guerras mundiales, ¿cuál era la situación en el derecho internacional? ¿Había derechos humanos como tales de las personas que fueran titulares? Gracias por la pregunta, Roberto. Pues, en efecto, antes de la Primera y Segunda Guerra Mundial, el panorama, que como Michelle decía, no lo podemos desvincular de la historia, incluso de la conformación de las fuerzas políticas al interior de los estados nacionales, tenemos que ver que era el momento en que las soberanías se estaban robusteciendo, los estados-nación empezaban a configurarse con esta faceta de un Estado moderno y por lo tanto realmente frente a los derechos de las personas, frente a los derechos de los individuos, el Estado era un Estado mínimo, vamos a decir. Además, contábamos, sí, con algunos textos constitucionales, pero textos constitucionales neutros, que después la filosofía del derecho cuestionará como en estos textos constitucionales donde estaban provistos de toda legalidad, posteriormente pudo ser o pudo darse una violación de derechos humanos como posteriormente nos lo mostró con su peor rostro la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, realmente antes de esto, el sujeto no jugaba un papel, el individuo no jugaba un papel en el derecho internacional. El derecho internacional todavía tenía este aspecto de una herramienta para la paz y la guerra, una herramienta para que los estados se pusieran de acuerdo, para que los estados configuraran sus poderíos de acuerdo a sus intereses, desde luego, de acuerdo a las alianzas que hacían. Entonces, los sujetos, digamos, que estaban desprovistos de herramientas para su defensa en cuanto a su dignidad. Entonces, esta era como la situación que primaba, pero que al mismo tiempo dio pie a lo que posteriormente, y ya nos contaba Michelle, pudo irse dando. Entonces, pues esto era más o menos la situación previa, ¿no? De hecho, una consideración después de la Segunda Guerra Mundial
fue una revisión del derecho de gentes, ¿no? O sea, porque habíamos estado como solamente entre lo que importa entre los estados, pero el individuo, el derecho de gentes que ya se conocía desde la Edad Media, pues se vuelve a hacer una relectura de esto porque se ve la necesidad y la importancia de que la persona también tenga estos mecanismos de defensa, tenga esta protección frente a algo que es inalienable como es su dignidad. Gracias. Carlos, me gustaría que nos contaras en este proceso de internacionalización de los derechos humanos, qué relevancia tuvo la creación de la Sociedad de Naciones y después de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué vínculo hay entre estos dos fenómenos? Ok. Aprovecho para saludar tanto a Michelle como a Nuria y agradecerles la Sociedad de las Naciones, como pregunta Roberto, y sobre todo a la Organización de las Naciones Unidas, suponen dos puntos de inflexión importantes en el proceso de internacionalización de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque, bueno, empezando por la Sociedad de las Naciones, como ustedes recordarán, se crea en el año 19 al final o a la salida de la Primera Guerra Mundial. Y en aquel momento en la sociedad internacional, o en la comunidad internacional en aquel momento, pues los temas más relevantes desde el ángulo de los derechos humanos eran, en primer lugar, la protección de la libertad religiosa y también la protección de las minorías, y sobre todo en el ámbito europeo. La protección de las minorías era una cuestión mayor de la que se ocupó de la Sociedad de las Naciones con gran vigor, digámoslo así, ¿no? Y también la cuestión del establecimiento de los mandatos sobre los territorios sometidos a la administración fiduciaria, que luego se conocieron como los territorios coloniales sometidos a la dominación colonial en la era ya de las Naciones Unidas. Lo que sucedió, sin embargo, con la Sociedad de las Naciones es que, aunque fue positivo en relación con los desarrollos que se hicieron en relación con la protección de los derechos de las minorías, sin embargo, la Sociedad de las Naciones no atendió a la dimensión humana o individual de los derechos humanos, sino que atendió a los derechos de las minorías como colectivos, como grupos de seres humanos, ¿no? Y la libertad religiosa prácticamente también en el mismo sentido. De manera que hay que esperar a que termine la Segunda Guerra Mundial en el año 1945 y la firma y ratificación de la Carta de las Naciones Unidas, que es el instrumento constitutivo, tratado internacional constitutivo de la Organización de las Naciones Unidas, que vino a sustituir a la Sociedad de las Naciones y que estableció un nuevo orden internacional muy importante y que es sobre el que se ha construido todo el desarrollo contemporáneo del derecho internacional de los derechos humanos en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, incluidas las regionales como la OEA en el ámbito latinoamericano. Y aquí ya los derechos humanos en la dimensión individual de los derechos del individuo ya adquieren carta de naturaleza, porque por primera vez en un texto internacional la Carta de las Naciones Unidas reconoce los derechos humanos como un elemento, como un principio inspirador y como la protección de los derechos humanos como un propósito fundamental de la propia organización. Claro. Gracias, Carlos. Para conseguir el mantenimiento de la paz. Sí, adelante. No, perdón, te interrumpí. Lo que pasa es que se corta un poco tu imagen y pensé que habías concluido, pero por favor concluye con tu idea. Bien, muchas gracias. La idea simplemente es poner de relieve que la Carta de las Naciones Unidas, recordar más que nada, la Carta de las Naciones Unidas tiene como propósito fundamental, como ustedes saben muy bien, el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. Pero que para conseguir el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales
es necesario construirlo sobre 3 ejes fundamentales que se establecen en la propia Carta de las Naciones Unidas. Primero, el sistema de seguridad colectiva que establece la Carta de las Naciones Unidas, que como sabemos no ha dado los mejores frutos deseados conforme se diseñó en la Carta, precisamente básicamente por las disfunciones del Consejo de Seguridad en la práctica. Pero el segundo eje fundamental es el desarrollo económico y social de todos los pueblos que componen el mundo. Y ese es el desarrollo, por consiguiente, es un eje fundamental. Y el tercero, no menos importante, es el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales universalmente reconocidos. Sobre la construcción o sobre esos 3 ejes es sobre los que se construye a partir del año 1945 la Organización de las Naciones Unidas y el derecho internacional público moderno, incluido el derecho internacional de los derechos humanos. Por consiguiente, el eje derechos humanos es un eje importante para conseguir el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. No hay paz sin derechos humanos y no hay paz sin desarrollo ni derechos humanos, en definitiva. Esos son los 3 ejes fundamentales. Gracias, Carlos. Muy ilustrativa tu intervención. Michelle, ¿cómo vinculas esto que nos acaba de decir Carlos con la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Digamos, para irnos por pasos en una secuencia antes de irnos al primer corte. Muchísimas gracias, Roberto. Creo que aquí hay una línea histórica y una evolución histórica muy importante que vale la pena recordar. Y como muy bien dijo Carlos tan elocuentemente, ¿no? Estos 3 ejes que forman parte del sistema de Naciones Unidas y que son fundacionales para la propia disciplina del derecho internacional de los derechos humanos, van a ver la necesidad de que se complemente aquel propósito, que quizá no es el propósito fundacional de Naciones Unidas como es el de paz y seguridad, pero que es un eje transversal y absolutamente clave para la fundación del sistema, que es el de promoción y protección de los derechos. Pero la Carta de Naciones Unidas no es una carta, no es un tratado de derechos humanos per se, ¿no? Tenemos, por supuesto, referencias muy importantes a la promoción y protección de los derechos en el preámbulo de la Carta y a lo largo de distintas disposiciones de la Carta, pero el salto hacia la Declaración Universal de Derechos Humanos va a ser, nos vamos a tomar en serio el eje de la promoción y protección de los derechos, pero vamos a plasmar esto en un instrumento que sea la brújula y la guía para ir fundando el sistema de protección de derechos, ¿no? En la Declaración Universal de Derechos Humanos vamos a encontrar mucha inspiración y vuelvo al punto anterior que mencionaba, en algunos instrumentos de derecho constitucional dentro de los estados que habían ido positivizando los derechos humanos y los habían plasmado dentro de las distintas constituciones y como en la fundación del constitucionalismo moderno que nace también con los derechos humanos plasmados dentro del mismo. Entonces, la Declaración Universal toma inspiración en lo que teníamos al interior de varios de los modelos internos en materia de derechos humanos. Pensemos en el modelo francés, en el modelo estadounidense, en el modelo inglés, por supuesto. Miremos también a la inspiración de América Latina, en la Constitución de Querétaro, por ejemplo. Pero la Declaración Universal entonces va a ser esa brújula para el posterior desarrollo en el marco del el derecho internacional de los derechos humanos. Y como sabemos, no es un tratado per se, es una declaración, pero que hoy en día sus disposiciones tienen una naturaleza de norma consuetudinaria y va a marcar sin duda en el marco del proceso de internacionalización de los derechos humanos un hito fundamental dentro del mismo, que va a llenar de contenido la Carta de Derechos y que va a ser el antecesor a los tratados que se van a adoptar posteriormente. Así es. Muchas gracias, Michelle. Es tiempo de hacer un primer corte. Les recuerdo a quienes nos acompañan que estamos platicando sobre el proceso de internacionalización de los derechos humanos.
en su programa Tus Derechos. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Estamos platicando sobre el proceso de internacionalización de los derechos humanos. Nuria, me gustaría retomar la conversación contigo. Este proceso de internacionalización también ha tenido su relevancia en la región, en Latinoamérica, desde la cual, digamos, este programa se crea. Y además luego ha tenido un proceso similar de constitucionalización de los derechos humanos internacionales, digamos, de fuente internacional. ¿Qué nos puedes decir sobre este proceso en Latinoamérica, a la par del que ya veníamos hablando a nivel internacional? Gracias. Bueno, se trata desde luego de un proceso complejo, no solo en específico para todas las naciones, porque finalmente se trata de que las naciones van a ir cediendo algo de su soberanía a fin de ir dando decisiones, dando cabida a las decisiones de otras instancias, decisiones que tienen que ver con la protección de derechos humanos. Ya nos venía diciendo Carlos cómo se fue conformando una visión universal de protección. Y para esto las naciones que asistieron pues tuvieron que hacer este ceder, ¿no? de un poco de su soberanía para poder entonces también conformar un sistema que diera amplia protección a la persona. Entonces, siempre ha sido un poco, digamos, complejo la manera en cómo se recibe el derecho internacional, y ahora hablando pues del derecho internacional de los derechos humanos, al interior de los estados. Ese siempre ha sido como el cuido del problema, ¿no? Las fuentes de derecho internacional y su recepción por parte del derecho interno. Antes de la reforma, de la reforma constitucional de derechos humanos de 2011 en México, si bien, por ejemplo, para hablar de algo muy concreto, lo que sucedía en nuestro país, las normas internacionales no se veían como algo ajeno, pero sí se veían como algo de particular aplicación para ciertos sectores, ¿no? Y con lo que hemos visto con el proceso de internacionalización de los derechos humanos, hemos visto que el derecho internacional de los derechos humanos puede potenciar la protección en distintos ámbitos. En el ámbito interno, en materias de toda índole, en materias civil, en materia laboral, en materia de derechos políticos. Entonces, lo que nosotros podemos ver es una herramienta que potencia a nivel interno la protección de las personas. A nivel latinoamericano, digamos que los pioneros en esta nueva manera de ver el derecho, podemos mencionar Argentina, Colombia, Perú, ¿no? Pero son como los pioneros. Nosotros y otro grupo de países hemos un poco ido después. Sin embargo, desde luego, como mencionaba, la reforma de 2011 sí ha catapultado de una manera favorable este desarrollo específicamente en nuestro país. Siempre dentro de lo que es el derecho de los tratados, pues está este principio de buena fe para cumplir las obligaciones. Entonces, cuando los países se obligan a través de una convención, a través de un instrumento internacional de protección de derechos humanos, pues se obligan a que eso que están firmando, eso a lo que se están comprometiendo, lo van a adoptar en el nivel interno. Entonces, bueno, eso es lo que va permitiendo al ciudadano de a pie, al ciudadano común y corriente, que la internacionalización de los derechos humanos, que tiene una larga historia, vaya tocando a su puerta, vaya tocando a su vida diaria. Entonces, es importante, pues, cómo esto ha dado pauta, por ejemplo, al diálogo jurisprudencial, ¿no? A una multiplicidad, a un pluralismo jurídico, del que antes, pues, no éramos testigos, ¿no? Y ahora lo podemos ver en concreto, ¿no? Como para decidir una cuestión,
ya no solo hay que atender a las normas locales, ¿no? Incluso hay que atender a los criterios jurisprudenciales que en el ámbito interamericano se hayan dado. Entonces, de ese tamaño es la influencia, la potencia que la internacionalización de los derechos humanos puede llegar a tener en la vida de las personas. Muchas gracias, Nuria. Carlos, me gustaría nos pudieras hablar del contenido de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y cuál es además su relación con tratados internacionales que vinieron posteriormente, por ejemplo, los tratados o los pactos de 1966. Sí, gracias, Roberto. Bueno, como dijo hace un momento Michel muy elocuentemente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es el primer instrumento internacional de alcance universal en el que se explica qué cosas son los derechos humanos enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, pero no descritos. Es decir, en la Carta de las Naciones Unidas se habla de derechos humanos, pero no se dice qué cosas son los derechos humanos. El qué cosas son los derechos humanos es lo que dice, en primer lugar, la Declaración Universal de Derechos Humanos ya en el año 1948. Y, evidentemente, la Declaración ha tenido y tiene un papel inicial muy importante y lo sigue teniendo. Porque a partir de la Declaración Universal es cómo se desarrolla lo que hoy conocemos como Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Vale decir, a partir de la Declaración Universal se van adoptando en el seno de las diferentes organizaciones internacionales un número crecidísimo de tratados internacionales, más de 200 actualmente, que regulan sectorialmente o regulan aspectos concretos de derechos humanos y reconocen derechos humanos concretos tanto en el ámbito de las Naciones Unidas como en el ámbito de sus organismos especializados, como puede ser la OIT o la UNESCO, mayormente, también en las organizaciones internacionales regionales. Un buen ejemplo es la OEA. La OEA, la Convención Americana de Derechos Humanos, es todo un referente, no solamente por la importancia de los derechos que reconoce, de carácter civil y político, sino también porque en el marco de la OEA se establece, y la propia Convención lo establece, un mecanismo de protección muy eficaz de los derechos humanos, porque es un mecanismo judicial, vale decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es precedida por la competencia que ustedes conocen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Con esto ya les pongo al oyente sobre la pista de que el derecho internacional de los derechos humanos es un desarrollo normativo e institucional del derecho internacional en el ámbito de los derechos humanos. De manera que se ha preocupado por, primero, establecer qué cosas son los derechos humanos, cómo se definen, cuáles son los derechos humanos universalmente reconocidos, es el aspecto, digamos, declarativo o de reconocimiento internacional de los derechos humanos, y la segunda pata, no menos importante, es la pata institucional, es decir, qué mecanismos existen en el ámbito internacional para promover y proteger esos derechos humanos universalmente reconocidos. En los mecanismos institucionales son por consiguiente muy importantes y en todos los programas de derecho internacional de los derechos humanos se les concede una importancia muy importante, muy significativa, porque se desarrolla todo un derecho procesal internacional de los derechos humanos específico que conviene conocerlo para poder ejercer los derechos humanos de una manera activa por parte de la presunta víctima de violaciones a los derechos humanos y poder recurrir ante una instancia internacional en busca de la protección que sus instancias nacionales no le ha podido o sabido dispensar. Por consiguiente, conocer los mecanismos procesales de protección de los derechos humanos es un must, es, digamos, algo muy importante de lo que hoy constituye el derecho internacional de los derechos humanos. Y esos mecanismos de protección Sí, adelante. Concluye, Carlos, por favor. Adelante.
Sí, bien, concluyo. Esos mecanismos de protección internacional de los derechos humanos son variados, pero básicamente yo diría que son tres a nivel de las Naciones Unidas y no son mecanismos judiciales de protección de los derechos humanos porque no existe en Naciones Unidas un Tribunal Universal de Derechos Humanos en el que la víctima pueda denunciar al Estado que ha cometido la violación ante una instancia internacional, ante un tribunal internacional. Eso no existe en el ámbito de las Naciones Unidas. Por consiguiente, los mecanismos son como mucho cuasi judiciales. Es decir, en el ámbito de las Naciones Unidas, esa es la competencia de los 8 comités de las Naciones Unidas que relativos a 8 convenciones diferentes que pueden recibir quejas individuales por violaciones a los derechos humanos y declarar que el Estado X ha cometido la violación de tal disposición, de tal tratado y por consiguiente debe de reparar a la víctima convenientemente conforme indica el comité. Ese es un mecanismo de protección cuasi judicial. El otro mecanismo muy importante es el mecanismo de los informes periódicos y que es el más generalizado porque este mecanismo supone que los estados partes en los tratados periódicamente cada 4 o 5 años informan al comité correspondiente sobre cuáles han sido sus progresos o obstáculos en la aplicación en el ámbito jurídico interno de los derechos reconocidos en el tratado correspondiente. Y a través del análisis de informes periódicos es como el comité llega a las observaciones finales que dirige a cada Estado parte. En relación con México, si sumamos 8 comités que tienen competencia para recibir informes periódicos sobre México o de México, han elaborado en relación con México, podemos concluir de que se trata de una evaluación muy aguda de la situación real de los derechos humanos en México y además qué recomendaciones le ha propuesto cada uno de estos comités a México para mejorar su calidad y su cumplimiento cabal de los derechos reconocidos en el respectivo tratado. Muchas gracias, Carlos. Michelle, me gustaría que, ya que Carlos mencionó, digamos, el panorama desde el sistema universal, nos hablaras, digamos, desde el sistema interamericano, este proceso de internacionalización, cuál es el papel que juega, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la cual, digamos, escuchamos cotidianamente, pero cuál es el papel, digamos, que ha jugado en el proceso de internacionalización en la región. Bueno, muchas gracias, Roberto. Sin duda, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es un actor fundamental en materia, en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. Es un actor fundamental no solamente en brindar a que somos casi 1 billón de personas en el continente americano, la posibilidad de tener una solución cuando se da una violación a los derechos humanos dentro de, por supuesto, las jurisdicciones o los países que han reconocido la jurisdicción de la Corte y, si no, dentro de los países en la OEA, donde la Comisión, por supuesto, puede ejercer su competencia, pero también ha tenido un rol fundamental en presentar y analizar las vulneraciones de los derechos de un modo novedoso, de un modo progresista, y en ese sentido de poder influir también otros sistemas. ¿De acuerdo? Nuria hacía referencia, por ejemplo, a este diálogo jurisprudencial que se da no solamente entre la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana
con los tribunales internos, sino también en diálogo jurisprudencial que se da entre los distintos sistemas regionales de protección de derechos humanos, con el Sistema Universal de Derechos Humanos, pero también, por supuesto, con algunos tribunales penales internacionales. Entonces, esa influencia que ha tenido el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es indiscutible. Ahora, también hemos tenido una evolución del propio sistema sumamente importante, ¿no? Recordemos que estamos ante un sistema que nace con una declaración que incluso es anterior, por cuestión de meses, a la propia Declaración Universal de Derechos Humanos, que tenemos una convención americana de unas 2 décadas después, y que tenemos una jurisprudencia que va a comenzar incluso unas 2 décadas después, ¿no? Recién en los 80s, pero que a partir de ahí vamos a tener una jurisprudencia que, si bien en las primeras décadas podríamos decir, por la propia realidad del continente americano, se centraba mucho en las violaciones clásicas a los derechos humanos, creo que en las últimas décadas hemos tenido una jurisprudencia muy novedosa, una jurisprudencia que entra a ver, por ejemplo, temas como la protección de los derechos de pueblos indígenas, temas como la protección de los colectivos LGBTI, temas como tener un enfoque de género mucho más importante en sus decisiones, una jurisprudencia que realmente va a darnos leading cases en materia de reparaciones. La propia Corte Penal Internacional, al momento de diseñar su sistema de reparaciones, va a mirar a lo que ha venido saliendo del sistema interamericano, etc. Entonces, el mirar al sistema interamericano de derechos humanos es también, y vuelvo a esta idea, es también un proceso de análisis histórico de aquellas causas que han ido llegando, de aquellos fenómenos que van marcando la región. No podemos ver los casos por ejemplo, violencia de género sin pensar en los feminicidios que han atacado a la región en las últimas décadas. Entonces, creo que estamos ante un sistema que va abordando mucho y lo va abordando de modo variado y nos va dejando lecciones para los otros sistemas en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. Muchas gracias, Michelle. Es momento de ir a un segundo corte. Estamos platicando sobre el proceso de internacionalización de los derechos humanos. Hasta ahora lo hemos abordado, una primera introducción, después hemos hablado sobre el sistema universal, acabamos de hablar sobre, Michelle nos acaba de contar sobre el sistema regional o de América Latina. Ya más adelante, en el último bloque, le pediría a Carlos que nos acompañe, nos mencione el sistema europeo, pero bueno, es momento de hacer un segundo corte, ya regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Estamos platicando sobre el proceso de internacionalización de los derechos humanos. Ya hemos platicado sobre distintas perspectivas y me gustaría, Nuria, retomar la conversación contigo. Si nos pudieras decir, ya nos decía Michelle, cuáles son las características generales del sistema interamericano, pero me gustaría que nos dijeras, para que quien nos escucha trate o pueda ver reflejada en su realidad cómo es que este sistema interamericano ha influido para bien en nuestro sistema nacional. Por ejemplo, en alguna línea jurisprudencial de la Suprema Corte que creas que haya sido relevante la influencia del derecho internacional de los derechos humanos. Gracias. Sí, desde luego, la Corte pues se ha tenido que presentar ante la cuestión de si la jurisprudencia emitida por el sistema interamericano, cuál es su impacto en las decisiones que a nivel interno debe tomar, ¿no? Entonces, en un principio se consideró pues como de índole orientadora, pero posteriormente, o sea, esto fue cada vez decantando en siempre potencializar la protección y de manera tal que se considera pues esta jurisprudencia como vinculante, incluso aunque el Estado mexicano no sea parte, siempre y cuando
el tema de que se trata o la situación, los hechos que se trata, puedan adaptarse a lo que se esté juzgando y ello implique una mayor protección a la persona. Aquí es importantísimo ver que no se trata de confrontar un derecho que viene de afuera con el nacional, sino se trata de sistemas complementarios que su interés principal es proteger a la persona. De esta manera, la jurisprudencia pues no debe verse como en un sentido, la jurisprudencia, por ejemplo, del sistema interamericano, no debe entenderse en un sentido de contradicción, sino de colaboración. Entonces, esta manera de cómo funciona el sistema interamericano que nos mencionaba Michelle, se aterriza, digamos, en la manera como ahora nuestros tribunales están obligados a resolver, ¿no? Siempre mirando como fondo el bien máximo de la persona. De hecho, pues, una de las resoluciones más importantes y que vino a cambiar el paradigma constitucional de nuestro derecho, pues es la sentencia Rosendo Radilla, ¿no? Es esta sentencia que viene a inaugurar para México esta herramienta que es el control de convencionalidad, a través del cual los derechos que protegen a las personas ya no son vistos solamente desde la Carta Fundamental Mexicana, sino se abre el espectro, se complementa y se enriquece también haciéndola ver desde la convención, desde la convención americana. Entonces, esto es importantísimo, esto es vital ahora para los derechos, ¿no? Y me gustaría también señalar que esto incluso democratiza el derecho, porque el derecho ya, esto abre las puertas a que el derecho y sobre todo los derechos humanos ya no sean una cuestión solamente formal y técnica, propiedad de los abogados, ¿no? Los defensores de derechos humanos es ahora el campesino que defiende sus ríos, es la comunidad que pide un hospital porque no tiene acceso a servicios de salud. El defensora de derechos humanos es quien pide mejoras en una escuela o que pide ajustes razonables para que niños en cierto estado de vulnerabilidad puedan acceder al derecho a la educación en igualdad de condiciones. Entonces, nuestro insertarse del derecho mexicano en un ámbito más amplio como es el escenario que el sistema interamericano de derechos humanos nos da, nos ha permitido también que los derechos humanos, que el derecho internacional de los derechos humanos llegue hasta los rincones de las personas más vulnerables. Entonces, es muy importante, ¿no? Claro. Esto que estoy mencionando ha abierto puertas y estos 10 años de reforma constitucional en derechos humanos nos lo pone pues de frente. Gracias, Nuria. Carlos, ¿nos podrías también dar tu perspectiva cómo el sistema universal ha influido, ha beneficiado en México? Sí, con mucho gusto, Roberto. Como les anticipaba antes, el Sistema Universal de las Naciones Unidas ha estado muy atento a la situación de los derechos humanos en México en la medida en que México ha ido ratificando y aceptando los mecanismos de Naciones Unidas para la protección de los derechos humanos. Porque esto ha sido un proceso largo que ha costado muchos años y que todavía no ha culminado 100%, porque todavía hay mecanismos de protección de los derechos humanos que México no ha aceptado en el ámbito de las Naciones Unidas. Pero los mecanismos que ya han podido operar han podido dar ya sus primeros frutos a través, sobre todo, de las observaciones finales y de los dictámenes de los comités establecidos en tratados. Hay hasta 8 comités establecidos en tratados que pueden adoptar dictámenes. Algunos de ellos no han sido todavía aceptados por México, pero
Por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos relativo al Pacto de los Derechos Civiles y Políticos sí ha podido adoptar varios dictámenes en relación con México. Y sobre todo, las observaciones finales sí se han producido de una manera ya más regular y generalizada, porque México ha ratificado esas convenciones que atribuyen a los comités la facultad de examinar informes periódicos de México. A través de las observaciones finales de estos comités se puede concluir que estos comités han identificado las dificultades mayores que encuentra México para aplicar cabalmente en el ámbito del derecho interno las normas sustantivas de protección de los derechos humanos que se reconocen en estos tratados internacionales. Así, por ejemplo, por vía de ejemplo, el Comité de Derechos Humanos que no son compatibles con el respeto al derecho a la integridad física y moral de las personas, porque en la práctica se ha visto que el arraigo judicial se utiliza por la policía, los diferentes sistemas policiales mexicanos para interrogar indebidamente bajo presiones y torturas y completamente ilegítimas a los indagados, a las personas indagadas o acusadas. Y el arraigo ha supuesto un procedimiento espurio que los órganos internacionales le han pedido a México que erradique. Hay también otras observaciones finales muy interesantes, por ejemplo, en relación con la eliminación de la discriminación contra la mujer. El comité de ese nombre ha claramente establecido las grandes deficiencias que tiene México en relación a la erradicación de la violencia contra la mujer y la erradicación de lo que en México se bautizó por primera vez como feminicidios. Es decir, el asesinato prácticamente masivo de mujeres por el simple sexual o no, aunque habitualmente también incorporaban violencia sexual y luego asesinato. La lucha contra la discriminación que sufren las mujeres en México no es exclusiva de México. Es un problema universal. Pero en México se ha producido con mucha agudeza el problema, y eso es lo que ha llamado la atención en las Naciones Unidas. Se han propuesto múltiples fórmulas y recomendado a México la adopción de múltiples formas para ser más eficaz en la lucha contra la violencia de género. Pero también es importante reconocer y retener aquí que en México siguen siendo muy preocupantes el número y el volumen de ejecuciones sumarias, es decir, de asesinatos violentos de personas, mujeres o no, y también de desapariciones forzadas de personas. El número de desapariciones forzadas sigue siendo alarmante en México, y eso nos lleva a sospechar y a concluir también que las instituciones de protección de los derechos humanos a nivel nacional, incluidos los tribunales de justicia, pero también los actores del Estado, es decir, las policías, e incluso el papel que tiene el ejército, las Fuerzas Armadas en la protección de los derechos humanos, no están funcionando ninguno de ellos, ninguno de estos sectores, ni la Fiscalía General tampoco, están funcionando correctamente en la tutela de los derechos humanos que han sido violados en el propio México. De ahí los altos niveles de impunidad en las violaciones de los derechos humanos que sigue registrando México y que han sido denunciadas también repetidamente por las Naciones Unidas. La impunidad es un poco el arco de bóveda o la punta de bóveda en el que se refugian los que violan los derechos humanos. Se sienten impunes y por consiguiente siguen violando los derechos humanos. Hay que romper con la impunidad. Y para eso todas las instituciones públicas
relevantes en materia de la protección de derechos humanos mexicanos tienen que, como decimos acá en España, ponerse las pilas. Claro, estoy totalmente de acuerdo. Gracias. Carlos, es momento de hacer las conclusiones y reflexiones finales. Te pediría, Michelle, que empecemos entonces contigo. Adelante, por favor. En un minutito, si puede ser. Bueno, muchas gracias, Roberto. Creo que hemos conversado aspectos muy importantes para que han señalado la importancia de la influencia de los distintos mecanismos sobre los ordenamientos internos, que han señalado la importancia de entender estas herramientas jurídicas como herramientas que no se insertan aisladamente, sino que se insertan en el marco de contextos y fenómenos sociales e históricos. Creo que también hemos conversado sobre el diálogo jurisprudencial y el impacto que se da de doble vía, digamos, desde los ordenamientos internos hacia los mecanismos internacionales en el marco de la internacionalización, pero también la influencia desde los mecanismos hacia los ordenamientos. Una última reflexión, quizá en el marco de la pandemia, es que la pandemia nos ha dejado lecciones en materia procesal, quizá una lección de cómo utilizar todas las ventajas tecnológicas que tenemos y quizá generar espacios de mayor accesibilidad a través de la virtualidad, cómo hacer una audiencia que permita una mayor representación de personas a través de la virtualidad, de tener un enfoque a los derechos desde la interdependencia y la intersectorialidad y de pensar en las poblaciones más vulnerables. Entonces, no podemos, por ejemplo, pensar en la vulneración al derecho a la educación. Perú, como México, somos países en que nuestras aulas están cerradas por casi 2 años. El impacto de eso no solo sobre la niñez, sino también sobre las economías familiares, padres y madres sobre todo que han tenido que dejar de trabajar por estar en casa con sus hijos, el impacto de la pandemia sobre la violencia sexual y sobre el incremento de estos índices. Entonces, ¿cómo relacionamos esto a la internacionalización y a los mecanismos que hemos mencionado? Y con esto concluyo, creo que estos tremendos desafíos y estos fenómenos actuales que vivimos también nos obligan desde los sistemas de protección de derechos humanos a adaptarnos, a escuchar lo que está sucediendo y a tener estos enfoques interdisciplinarios e intersectoriales en estos contextos precisos. Muchas gracias, Roberto, y gracias a Nuria y a Carlos. Gracias, Michelle. Nuria, muy brevemente, por favor, ¿cuál es tu conclusión, reflexión final? Está apagado tu micrófono. Gracias. Tenemos por delante un fuerte desafío en la internalización de los derechos humanos, porque si bien los temas de seguridad y paz se han estado trabajando pues desde que el sistema universal surgió, hay un punto que se ha mantenido no con la solidez necesaria, que es lo relacionado al desarrollo sostenible, y un desarrollo sostenible es sinónimo de paz. Las crisis humanitarias por migración que vemos en distintos ámbitos del planeta nos lo revelan. O sea, si hay por un lado estas desigualdades tremendas a nivel global, finalmente no podemos decir que hemos superado las violaciones de derechos humanos. Al contrario, estamos ahí propiciando nuevas y quizá peores violaciones a derechos humanos. Igualmente, por lo que toca a la protección de derechos humanos, me parece que esto siempre es algo en avanzada. Los problemas del mundo se complejizan y los mecanismos de protección también tienen que ir en esta misma línea. Siempre ampliar. La creatividad jurisprudencial tiene que alcanzar para proteger siempre de una mejor manera a la persona. Gracias. Gracias, Nuria. Carlos, también muy brevemente te pediría, por favor. Sí, muchas gracias, Roberto. Yo estaba escuchando muy atentamente a lo que decían Michelle y Nuria, y básicamente coincido con lo que ellas dicen.
Es muy importante, como acaba de decir Nuria, la vinculación del cambio climático con también la pandemia del SIDA, porque es muy probable, hay una disputa política importante, pero es muy probable que los estudios científicos están revelando que el origen de la pandemia del COVID-19 está justamente relacionado, muy estrechamente relacionado, con la pérdida de la biodiversidad en el mundo, que es una consecuencia más del cambio climático. Por consiguiente, vamos a tener que sufrir más epidemias en los próximos años porque la pérdida de biodiversidad nos conduce a la proliferación de pandemias. Es algo preocupante y es evidente que el cambio climático ya forma parte de la agenda internacional, es cierto, desde el Acuerdo de París del año 2015, pero es todavía insuficiente en cuanto a los resultados efectivos que está ello produciendo en relación con controlar ese cambio climático que nos aboca a todos como humanidad al desastre definitivo. Pero lo que se refiere, si tengo un minuto más, tú me dirás, Roberto, si tengo un minuto más, por lo que se refiere al derecho internacional de los derechos humanos, muchas gracias. Por lo que se refiere al derecho internacional de los derechos humanos, a mí me gustaría también concluir con una consideración de orden general, que hemos avanzado mucho en la segunda mitad del siglo XX en lo que se refiere al reconocimiento internacional de los derechos humanos, y ahí están esos 200 tratados internacionales de derechos humanos, pero que hemos avanzado mucho menos en lo que se refiere a su implementación efectiva en el ámbito jurídico interno de los estados. De manera que nos falta ese eslabón para que sea una realidad el disfrute real y efectivo de los derechos humanos por parte de las personas de carne y hueso que nos están escuchando. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Creo que es una muy buena idea para terminar, para concluir este programa. Estamos ante el reto de la efectividad de los derechos, ¿no? Y bueno, seguiremos conversando sobre este tema y otros muchos más relacionados con la cultura de los derechos humanos. Hasta la próxima.